Regresamos, amable auditorio. Y bueno, hablando de tribunales del trabajo, hablando de cuestiones de legalidad, aquí en San Luis Potosí hoy en día tenemos por primera vez en más de 20 años un tribunal que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje detenida. Las primeras semanas o semana y media, porque personal de la propia Junta estaba en contra de algunas situaciones que se vivían al interior de la misma, como malos tratos, tratos denigrantes, etcétera. Amén de que el personal de esa Junta, tengo entendido que tiene más de 12 años que no se le aumenta el salario. Pero lo más curioso del tema es que a partir del jueves de la semana pasada, los trabajadores, los empleados de la Junta, el personal de la Junta quiere entrar a laborar, pero por instrucciones del presidente de la misma se le pusieron sellos, se le pusieron candados y está cerrada y no hay quien destrabe esa situación cuando afecta no solamente a los trabajadores, afecta a los patrones, afecta a los abogados, afecta al mismo tribunal, a la imagen del mismo tribunal. En un estado de legalidad, no sé, esto no podría estar pasando, licenciado. Es una cuestión tan evidente que se habían dado esta serie de vicios y esta serie de circunstancias en que los trabajadores, pues bien podríamos aplicar el dicho que en casa del herrero, asadón de palo. En la casa donde deben de administrar justicia laboral, no se las administraban a los propios trabajadores de esta institución. Esta institución que viene a resolver problemas entre el capital y el trabajo. Y finalmente, ahora con este tipo de suspensión, que ya cumple 3 semanas de inactividades, pues viene a pegar pues a la industria, porque finalmente el trabajador que durante todos estos tiempos ha estado sus audiencias difiriéndose, pues finalmente va a querer el trabajador recuperar lo que en estos 3 meses perdió, va a querer el trabajador en un momento dado tratar de recibir, y la parte patronal pues va a tratar de decir pues no es culpa mía, yo no te despedí. Finalmente nos viene a causar un desequilibrio social. Y este desequilibrio social debe ser remediado de inmediato, porque finalmente debe de equilibrarse los factores del capital y del trabajo. ¿El Estado qué ha hecho? Pues el Estado, en lugar de buscar una composición amigable, pues bueno, pues al parecer ya habían logrado algún arreglo y resulta que no, vienen y ponen sellos el sábado y pues no sabemos cuándo van a resolver esta situación. Tengo entendido que hay un déficit en la administración de más de 2,000 expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a reserva de que las autoridades federales nos pudieran corroborar si efectivamente este déficit, cómo lo van a tratar de sacar adelante, cómo van a sacar las audiencias, van a contratar nuevo personal, van a ampliar, porque incluso las instalaciones ya son obsoletas, no hay incluso ni sillas ni mesas para que las partes contendientes en el proceso laboral puedan llevar a cabo con dignidad su trabajo. Cada una de las partes persigue un interés. El representante del capital, pues defender los intereses del empresario, el abogado del trabajador, pues representar los intereses y derechos laborales del trabajador. Entonces debe de tomarse muy seriamente ya una solución que no afecte a estas partes en conflicto. Hay que crear una comisión de conciliación para que concilie a los que están enfrentados en la Junta de Conciliación. Fíjate que creo que el caso de la Junta Federal, la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es un muy claro botón de muestra de cómo las reformas legales de nada sirven si no se entiende realmente el concepto de lo que se trata. No puede pedirse, por muy moderna que pueda ser una reforma en materia laboral, que un personal limitado, porque tienen poco personal, que además no ha recibido un aumento de salario en 12 años, trabaje y aplique esta reforma y la convierta en la panacea dentro de la justicia laboral cuando no se dan las condiciones para que esto pueda darse. Y por otro lado, en el caso concreto del conflicto al que nos estamos refiriendo, la Junta la Junta Especial se integra por 3 miembros, un representante del capital, un representante del sector de trabajadores y un representante del gobierno, que es la presidenta o presidente de la Junta. Aquí el conflicto es entre los trabajadores de la Junta y la presidenta de la Junta.
Y los únicos que no han sido tomados en cuenta en todo este tiempo son el representante del capital y el representante del trabajo, que en realidad, junto con la presidenta, conforman la Junta. Es decir, aquí se ha olvidado la estructura y la integración de la Junta, se les ha desterrado completamente del debate, y además vale la pena destacar que los dos representantes tampoco están de acuerdo con la presidenta. O sea, es decir, se ha sostenido una situación en donde las autoridades ni siquiera se han dado cuenta que han desintegrado a la Junta para efecto de analizar la problemática, cuando en realidad las 2/3 partes del Pleno están en contra de la parte que están sosteniendo las autoridades. Así es, están en contra desde los secretarios de acuerdos, proyectistas, hasta el mozo, y aunado a los abogados y las demás partes que conforman la Junta. Por Es eso hay algo que crear la inédito en San Luis comisión que Potosí. te dije. Ahora, otro tema importante, son 3 semanas ya salarios caídos. Hay una afectación económica también por ese motivo. Claro. Y además hay muchos temas. Hay diferimientos de las audiencias que no se pudieron celebrar. Hay procesos de ejecución de laudos o de convenios. Incumplimiento de las ejecutorias pronunciadas por los juzgados de distrito. Incumplimiento de sentencias de amparo. Es decir, hay un cúmulo de asuntos que han ido quedando rezagados, que tienen un costo y un alto costo, y lo van a tener. Efectivamente, Lorenzo lo decía, los trabajadores van a decir, bueno, pues yo no tengo la culpa, mi procedimiento se ha alargado, tengo derecho a los salarios caídos. Y los empresarios dirán, yo no tengo por qué pagar si es responsabilidad de la Junta. La ley marca que puede subir por ministerio o ley determinada persona de la propia Junta. ¿Por qué la necesidad por parte de la presidencia de la Junta Federal de ordenar el cierre del tribunal, ponerle candados, ponerle sellos? ¿No era más fácil, mientras tanto se resuelve esta situación de fondo, nombrar un presidente interino, o que por ministerio de ley alguna de las personas de la Junta asuman esa responsabilidad? Aquí hay una cuestión que es muy sencilla. El asunto jamás debió de llegar al punto que ha llegado por una razón. Si existe una denuncia en contra de la presidenta de la Junta, siendo servidor público y representante del gobierno, queda sujeto a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la Federación. Consecuentemente, en el momento que hay una denuncia, la ley contempla la suspensión provisional del ejercicio del cargo público de ese servidor para efecto de que se lleve adelante la investigación. No se le está privando de ningún derecho. Es una suspensión provisional solamente para permitir la investigación. La Secretaría del Trabajo, la Junta Federal, debieron de haber determinado la suspensión provisional de la presidenta de la Junta desde el inicio del conflicto. La Junta hubiera seguido funcionando, se hubiera designado un encargado del despacho por Ministerio de la Ley, en tanto se resolvía la investigación. Si la investigación favorecía a la presidenta regresaba a su cargo. Si la investigación no le favorecía, la podrían trasladar a otro lado o bien fincarle un procedimiento de responsabilidad conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, pero había el mecanismo jurídico disponible en manos de las autoridades desde el principio y jamás se debió de haber llegado a este punto. O bien exonerarla de fondo si efectivamente no existe alguna violación por parte de ella a los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero nunca llegar, ponerle sellos, ponerle candados, porque dejas mal parada a la Administración de Justicia Laboral en San Luis Potosí. Yo no sé si en ese sentido, perdón la interrupción tan abrupta, no quisiera ser mal pensado y ahora sí, en redundancia, pensar que estén haciendo una auditoría, un inventario de todos los expedientes y pues empezar a sacar los muertos del closet. Y al sacar los muertos del closet, pues bueno, correrán la suerte a la mejor, tanto la presidenta de la Junta como a la mejor los empleados inconformes, porque desgraciadamente muchas veces el Estado es sancionador. Contra aquel que se queja, pues aplícale todo el peso de la ley. Claro. Cuando 12 años tuvieron sin salario, cuando decimos de que como trabajadores de Administración de Justicia Laboral, pues no recibían la propia justicia laboral en su propia casa. Entonces, no quisiéramos ser mal pensados que a estos trabajadores que se realicen las investigaciones correspondientes y pues dar a cada quien lo que le corresponde. No, y fuere cual fuere la causa, el hecho es de que esto afecta no solamente al patrón, al industrial, no, afecta a la sociedad toda, a toda la colectividad. Así es. Y eso repercute en el prestigio tanto del gobierno del Estado como gobierno federal, porque aunque no se dé cuenta la gente misma, en el subconsciente está de que esto es un desbarajuste
Y a ver, y en ese sentido también es importante destacar, efectivamente, como dice Ernesto, el hecho de que un tribunal de justicia laboral federal esté con este conflicto es obviamente del conocimiento de las empresas que son competencia de la Junta Federal, que pueden venir a invertir en San Luis, pero que quedan disuadidos de hacerlo porque existe un conflicto de esta naturaleza. No pueden firmar contratos colectivos, no pueden hacer una serie de cosas, o no tienen certeza de qué pudiera suceder en determinado momento si hubiera un conflicto. Y obviamente eso permite que se voltee a estados vecinos, donde el ambiente de justicia laboral en materia federal, aunque no sea un tema del Estado, que sea federal, pues buscan un ambiente más propicio. En la parte que tú tocas, Jorge, es muy importante porque mucha gente no sabe y piensan que el aspecto federal se refiere a instituciones de carácter a la federación. En la parte de competencia del lado federal, de lo que resuelve la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es la parte relativo de los conflictos suscitados entre los bancos y sus empleados, entre las embotelladoras y sus empleados, en alimentos, aquellos que son envasados, aquellos que tienen además una concesión por parte del Estado o una delegación de funciones. Tenemos la industria textil, la industria automotriz. Entonces, todo ese tipo de conflictos que son empresas que están en zona industrial, pues vienen a repercutir, porque un empresario ve mermado que no hay un buen ambiente laboral y finalmente ¿a dónde se va? Pues me voy a lugares donde existe una paz y una tranquilidad. Tanto a la parte trabajadora como a la parte del capital le interesa tener una paz social que pueda componerse y que no venga un tribunal a acrecentar este tipo de problemas. Pues sin Perdón, duda, Martín, ahorita que dice de la automotriz, otra de las reformas es el lenguaje, que va acompañado a las reformas de las leyes. Según esto hay que crear clústeres o clústeres, como lo quieran pronunciar, clústeres automotrices. ¿Qué es eso de clúster? Claro, en inglés eso quiere decir racimo, quiere decir un montón, una mata. Entonces quiere decir que quieren un montón de grupos automotrices, pero que lo digan en español, hombre. ¿Qué es eso de clúster? Y también, por favor. Esta lo querían hacer en el sentido de crear centros hospitalarios masivos, como en San Antonio, como en Houston, con la finalidad de atraer, decían, un paraíso de médicos y que San Luis Potosí pudiera tener esa gran expansión en materia médica. El mismo concepto lo aplicaban para el aspecto automotriz. sin duda, pues una pluralidad de situaciones que se viven alrededor de todas estas reformas. Vaya, desde este espacio un fuerte llamado al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que destrabe este conflicto que hoy vivimos en San Luis Potosí. Y bueno, a usted, amigo del auditorio, lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana a su programa Foro Potosino. Contaremos con la presencia de importantes panelistas en este estudio como el día de hoy. No nos resta más que agradecerle su presencia, se nos agotó el tiempo y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.